Buen día, nos encontramos hoy con el profesor Carlos Mauricio Salas de la institución universitaria UNAT. El día de hoy me encargaré de entrevistarlo y ver varios puntos de opinión de él referente a varias preguntas que le iré desarrollando alrededor de la intervención. Pregunta número uno. ¿Cómo el área que usted instruye puede contribuir al desarrollo de una mejor sociedad? Bueno, las competencias en las matemáticas, en las ciencias básicas son fundamentales para el desarrollo de las otras competencias. ¿Sí? Nosotros permanentemente estamos haciendo operaciones numéricas y permanentemente estamos razonando. Y el razonamiento lógico y la abstracción digamos que se trabajan desde este tipo de asignaturas. Adicionalmente, todas las materias de ciencias básicas, matemáticas, física, cálculo son la base para lo que son las materias donde se trata de hacer algún tipo de desarrollo tecnológico. Entonces nosotros somos fundamentales en las competencias que van a desarrollar las nuevas tecnologías y los nuevos profesionales. Es una pregunta. ¿Qué lo lleva a dedicarse por la profesión de educador? La verdad es que es muy larga la respuesta, pero digamos que es el hecho de querer contribuir con la sociedad, ¿sí? Mi vida cambió en la medida en que estuve en mi universidad. O sea, mi universidad me ayudó a reenfocar muchos aspectos de mi vida, a descubrir habilidades que no sabía que tenía y muchos docentes tuvieron que ver con eso. Entonces la labor del docente de inspirar, de ayudar, de guiar, creo que puede construir una mejor sociedad y mejores seres humanos. Entonces, digamos que mi pasión es eso, es aportar a la sociedad desde la formación de nuevos profesionales. ¿Qué tan importante es un educador en este siglo? Yo creo que en este siglo y en todos los siglos el papel del educador va a seguir siendo clave. Eh, de hecho, bueno, digamos que en este siglo se está dando mucho el fenómeno de los influencers y las nuevas generaciones están siguiendo mucho ese tipo de modelos, pero a la final los educadores seguimos siendo quienes debemos tener esa responsabilidad y creo que el papel en esta generación es poder reenfocar el concepto del influencer hacia el influencer académico. Sería lo que deberíamos nosotros tratar de lograr en esta generación. Sabiendo los avances que ha tenido la tecnología, ¿considera que la modalidad en línea llegará a sustituir la educación tradicional? Considero que la modalidad en línea va a crecer. Creo que incluso en la educación tradicional de hecho ya lo hay, cursos en línea. Y creo que la educación en línea va a permanecer, pero no creo que llegue a sustituirla. Aún hay personas con necesidades en su educación que requieren la presencialidad, involucrarse en lo que es el campus universitario y la interacción con el docente. Yo creo que eso no va a desaparecer. Lo que creo es que la interacción en línea a seguir creciendo y va a llegar a ser complementaria a la educación presencial. Creo que hay procesos de aprendizaje que se van a soportar en línea en las diferentes asignaturas. ¿Cómo definiría la educación según por palabras de su profesión? Según mi profesión, la educación es un proceso que empieza desde que nace hasta que se muere, ¿sí? Y que nosotros los seres humanos nunca dejamos de educarnos, nunca dejamos de aprender. Todo nuevo proceso requiere un aprendizaje. Entonces la educación es un proceso que empieza desde que nace el ser humano hasta que muere. ¿Cómo los docentes diseñan su materia para dar su clase del día a día? Depende mucho del contexto. En el caso del contexto de la UNAD, nosotros como tal no hacemos un diseño por clase porque digamos que ya las clases están todas diseñadas, ¿sí? En la universidad todo el material académico está previamente diseñado y semestre a semestre, periodo a periodo se actualiza y se renueva por sugerencia del docente. Entonces, teniendo en cuenta la aceptación o digamos que la respuesta de los estudiantes, la opinión de los diferentes docentes y las políticas de la universidad, es un diseño permanente y continuo, pero como tal nosotros no preparamos la clase como prepara un tutor tradicional. ¿Qué importancia tiene el proceso de didáctica para la compañía de su asignatura?
Creo que es fundamental cuando tú estás diseñando una experiencia educativa de física o de cálculo, debes tener herramientas didácticas acordes debido a que los conceptos pueden llegar a ser abstractos, sobre todo en matemáticas. Entonces, en física es más aplicable a la realidad, pero también tiene que tener recursos didácticos que ayuden al estudiante a conceptualizar lo que se le está brindando en esa experiencia educativa. Al enseñar, ¿qué hace para que se facilite y se promueva el aprendizaje de los estudiantes? Trato de pensar como ellos, trato de plantearme si yo fuera un estudiante y abordara este tema, cómo me gustaría que lo abordara un docente o cómo me gustaría que me lo presentaran. ¿Sí? Trato de ponerme en el zapato del estudiante a la hora de presentarle la información. Como consejo para un futuro docente, ¿qué cree que es lo más importante que se debe poseer para ejercer esta profesión? Pasión por esto, ¿sí? Es fundamental que el docente domine el área del saber que va a impartir, pero con dominar el área no es suficiente, necesita apasionarse por tratar de presentar o de inspirar a que el estudiante adquiera ese conocimiento, porque hoy ya lo que se enseña es que el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Entonces lo que se busca es, o lo que se pretende, lo que se trata de lograr es que el estudiante se inspire con la asignatura que tú estás brindando o impartiendo. Entonces el docente debe estar abierto a eso, a ser un ente motivador, una especie de influencer para el estudiante. ¿Cómo puede identificar los conceptos o habilidades importantes que los estudiantes deben aprender en una clase? Es que, bueno, esa pregunta es bastante amplia porque primero tienes que estar familiarizado con la carrera que el estudiante está estudiando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las competencias de la carrera? Y después identificas en tu asignatura en particular qué aporte le hace la asignatura a esas competencias que debe tener el estudiante de esa carrera. Entonces, y después de tener en cuenta esas competencias, tú tratas de poner la meta de aprendizaje y las evaluaciones para lograr a eso. Con ese proceso es que tú haces un diseño de clase, pero es algo que no depende, o sea, la clase nunca debe estar aislada de lo que es la carrera y de lo que son los objetivos o las competencias más bien que el estudiante debe alcanzar en esa profesión en particular. ¿Cree usted que es importante que los estudiantes sepan usar bien los conocimientos y habilidades que adquieren? ¿Y por qué piensa de esa manera? Claro que de nada nos sirve que el estudiante tenga un conocimiento y que no sepa aplicarlo en un contexto determinado, ¿sí? De hecho, eso es lo que la educación entiende hoy en día, a que el estudiante sepa hacer en contexto, desarrolle una competencia para poder desempeñarse en un contexto determinado. Si el estudiante no se sabe desempeñar en un contexto, el conocimiento es como si no existiera. Si el conocimiento no puede estar aislado de la disciplina que el estudiante desarrolla. ¿Cuál considera usted que es su objetivo como educador? Mi objetivo como educador es inspirar, creo que es uno de los principales objetivos, inspirar a que el estudiante se exija a sí mismo y vea que es posible adquirir un conocimiento de calidad si él tiene autocompromiso, y segundo, ser un facilitador, ¿sí? A veces el estudiante se intimida ante el conocimiento por cómo está presentado y el deber de nosotros es presentarse de una manera más amigable. No cambiamos el conocimiento como tal, solamente tratamos de presentarlo de una manera que al estudiante se le sea más fácil. ¿Usted cómo se describe como educador? Pues yo soy un educador que trato de estar conectado con las necesidades de mi estudiante. Entonces, digamos que trato lo que yo hago está basado en la necesidad de él. Entonces ese es mi perfil de educador. ¿Tienes alguna metodología o recomiendas alguna para la elaboración de una clase? Pues la metodología, yo creo que ya más o menos hice una idea. O sea, básicamente parto de la necesidad que el estudiante tiene de abordar un tema, parto trato de identificar el contexto en el que él se mueve y trato de presentarle un conocimiento basado en esa competencia que él necesita adquirir y con un lenguaje adecuado para su contexto y su actualidad.
En cuanto a técnicas de enseñanza, ¿resaltas alguna en particular para la elaboración de tus clases? Mis clases siempre son una mezcla de varias cosas. Hay una parte inductiva que no he podido desligar debido al tema de que estoy enseñando matemáticas. Pero hay una parte donde soy muy retórico, trato de hacer una especie de construcción hasta cierto punto, trato de dar elementos para que ellos puedan hacer una construcción más bien. Pero es una mezcla de situaciones que dependen mucho del grupo en particular que estoy abordando, entonces son muy flexibles mis clases. ¿Qué ideas has implementado en tus clases para hacerlas más didácticas? Bueno, primero trato de estar, la verdad es que yo he utilizado una estrategia y es tratar de ver los canales de YouTube y ver los influencers de moda, porque si algo que los docentes debemos saber es que los influencers tienen claro cuáles son los mecanismos de comunicación más asertivos con los estudiantes, con los jóvenes. Entonces trato de hacer una revisión de qué es lo que está pegando, qué es lo que se está utilizando y con eso tratar de hacer referencias en mi clase de esas situaciones para conectar con el estudiante. Entonces no sé cómo definirlo como una estrategia o ponerle un nombre a esa estrategia, pero es lo que he hecho, por lo menos en una actividad de emprendimiento, en una clase de emprendimiento tenía muchos estudiantes otaku. Entonces les coloqué a que estudiaran las políticas de empresa de las principales empresas japonesas, valga la redundancia. Entonces fue una actividad que fluyó muy bien porque los estudiantes estaban haciendo algo con lo que se sentían identificados. ¿Qué consejo le darías a un futuro docente para organizar una buena clase y tener la atención de todos sus alumnos? Tienes que conocer a sus estudiantes. Clave que él conozca el contexto en el que está, sepa los estudiantes que vienen, o sea, tiene que invertir tiempo en conocer a sus estudiantes, en saber cómo captar la atención de sus estudiantes y cómo definir un contexto donde ellos vean la necesidad de adquirir o de aprender el conocimiento que les está impartiendo. Si él se centra en sí mismo y en su conocimiento y se olvida de los estudiantes y de su propio contexto, no va a ser efectivo su clase o su desarrollo docente. Muchas gracias.